Vamos a tocar un tema. ¿Quién se acuerda que enseñamos la semana pasada? ¿Quién se acuerda? Que Jesús es nuestra, que la esperanza no es un lugar, que la esperanza no es una experiencia, nuestra esperanza es una persona, la persona de Jesús. Amén. Vimos que en el libro de Efesios dice que antes andábamos sin Cristo, sin esperanza. O sea, Cristo es nuestra esperanza. Damos la gloria al Señor por eso. Y pudimos darnos cuenta cuando en el libro de Job decía que si fuera un árbol y lo cortáramos, iba a retoñar. ¿Por qué iba a retoñar? Porque Jesús estaba con él. Y todo el que tenía a Cristo retoñaba. Vimos Ezequiel 37 de los huesos secos y al final nos dimos cuenta que era la esperanza. Amén. Y declaramos, hicimos el ejercicio espiritual y espero que más de uno de esos huesos haya que cosa reverdecido y se haya tomado carne y todo lo que el Señor en ese momento propició. Hoy vamos a tocar un tema que el Señor me ha estado inquietando hace más de un par de meses, que esta semana como que tomó forma. Y tiene que ver, vamos a ponerle nombre, vamos a colocar el Espíritu Santo, no es una doctrina, sino es una persona también. Amén. Y tiene que ver con, ustedes se van a dar cuenta, quiero que ustedes identifiquen esta casa, para que ustedes sepan normalmente qué se alimenta. En cada restaurante hay un alimento diferente, ¿o no? Ustedes comen en diferentes restaurantes, aunque ustedes no lo crean, aquí vienen a alimentarse. Pero ustedes cualquier día quieren sancocho, cualquier día quieren frito, cualquier día quieren carne asada, salchipapa, amén. Y en esa variedad hay uno que ustedes se acomodan. Y todos los que están acá se alimentan de un alimento que sale de este púlpito, amén. Y es que nosotros tratamos de enseñar siempre doctrina bíblica, amén. ¿Y por qué es importante la doctrina bíblica? Porque la doctrina en último es lo que nos va a afirmar en el conocimiento de Dios. Mi pueblo se perdió porque no lo conocía, porque no profundizan, porque no conocen el carácter de Cristo, no están seguros. Cuando uno conoce a Dios, uno sabe cuál es la prioridad de Dios. La Biblia dice que sin santidad nadie lo verá. O sea que de ahí tú puedes entender que inmundo no vamos al cielo, ¿o no? Y si Dios llega a nosotros en este proceso, lo que Dios siempre va a hacer es formar el carácter de Cristo y nos va a santificar, nos va a estar preparando para unas bodas, ¿sí o no? Y yo le he enseñado a esta casa que el único, Jesús es el novio que consigue una novia inmunda, una novia harapienta, una novia mal vestida, una novia mala, y le paga la cirugía, y le paga la manicure, y le paga el pedicure, y le paga el curso de glamour, y le cambia los vestidos, y él mismo invierte en esa novia, porque cuando él se vaya a casar con ella, la quiere ver esplendorosa, ¿o no? Y cada vez que usted lee la Biblia, usted está viendo que nuestro Señor invirtió. ¿Y dónde invirtió Jesús todo eso? En la cruz. Amén. Ahí está. Él puso todo. Él ahí pagó todo para que tú y yo estemos con Él en la eternidad. ¿Aló? Amén. Gloria a ti, Padre. Acompáñame en esta mañana al 1 Corintios capítulo 2, por favor. 1 Corintios. Voy a tomar dos textos, este y uno en Romanos, donde lo voy a leer muy explícitamente para degustarnos y deleitarnos en su palabra. 1 Corintios capítulo 2. Primera de Corintios está antes de Segunda de Corintios, para los que lo estén buscando. Vamos a leer desde el verso 6 al 16. Primera de Corintios capítulo 2, verso 6 al 16. Hay un título en la Reina Valera 1960, dice que la revelación es ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Yo quiero que tú entiendas algo. La palabra ya fue revelada. La palabra fue salada por Dios a todos los escritores bíblicos, ¿sí? Él le puso y fue así. Ahora, tú y yo, ¿cómo la podemos entender? ¿Cómo podemos, cuando el Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento y podemos entender qué dice la palabra de Dios? Y lo vamos a ver ahora por la palabra, que solo de manera espiritual podemos entender una palabra que es espíritu. La palabra es espíritu y es vida. Amén. La palabra es espíritu.
Dice su santa palabra. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Vamos a analizar esos 3 versículos. Está diciendo el apóstol Pablo que cuando el Señor llegó a la tierra, en el tiempo que era para que Él viniera a salvar a la humanidad, los príncipes de este siglo, los grandes eruditos, nunca conocieron a Dios. Porque ellos querían conocerlo con una sabiduría de este siglo, con una sabiduría como terrenal. Amén. Y recuerden que Jesús vino a romper todos esos esquemas de pensamiento. Jesús vino a romper todos esos paradigmas. Jesús vino, aunque los mismos maestros de la ley entendían y conocían la palabra, nunca llegaron a conocer a su Salvador. ¿Aló? Entonces, el apóstol Pablo dice, porque no lo pueden conocer con sabiduría humana. Y dice ahora el 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, Dios las ha preparado para los que le aman. Ahora, esas cosas que tú no ves, porque aunque tú no lo creas, Dios ha preparado para ti cosas tremendas y grandes. Dios ha preparado para ti grandes banquetes, grandes bendiciones, como también grandes pruebas para formar a Cristo. Amén. Están preparadas. La palabra de Dios me dice que esas obras ya han sido preparadas de antemano para que andemos en ellas. En el transcurso de nuestro caminar con Cristo hay situaciones, hay pruebas y hay circunstancias que ya están preparadas, que ya sabemos. Bueno, eso es lo que te dice la palabra, tú no lo sabes, pero Dios ya las tiene preparadas para que transites en ellas, se te abra el entendimiento y podamos crecer a la estatura del varón perfecto. ¿Aló? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces dice, pero Dios no las reveló a nosotros. ¿Por qué? ¿Por medio de quién? Del Espíritu. O sea que de alguna manera tú vas a saber que vas en el camino de Dios y que vas avanzando, porque por el Espíritu te das cuenta de que esos son propósitos de Dios. Si tú no estás lleno del Espíritu o no tienes una vida espiritual, tú vas a pensar que eres el gran Remalas, que eres el Echeverry, que todo el mundo te tumba, que todo el mundo se aprovecha, que nadie te quiere, que nadie te ama y que mejor te comes un gusanito. Amén. Eso es lo que tú piensas. ¿Por qué? Porque estás enfrascado en una mente natural y en una vida terrenal. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere enseñar. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mira esto, el Espíritu Santo de Dios viene a ti y lo primero que hace es darte una vida espiritual, porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero te digo una cosa, cuando tú recibiste a Cristo, ¿estabas muerto en la vida física o estabas vivo? Estabas vivo, pero espiritualmente estabas muerto producto del pecado. Aló. Cuando llega y tú crees en el Señor, tu espíritu toma vida porque el Espíritu Santo entra, penetra y le da vida a tu espíritu. Entonces mira lo que pasa. Dice, ese espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. O sea, que la única manera de conocer en profundidad a Dios, aunque nos vamos a morir, nunca lo vamos a conocer totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Dios es tan vasto. Dios es tan extenso, Dios es infinito en su amor, infinito en su sabiduría, infinito en su conocimiento, infinito en su poder. Y el día que tú llegues a conocer todo eso, eres Dios. ¿Quién sabe cómo es Dios infinitamente y verdaderamente? El Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son uno y todos se conocen. Pero Dios tiene para ti y ha preparado para ti un proceso de formación, un proceso de madurez y un proceso de crecimiento que es tu diseño para que tú cumplas el propósito por el cual Dios te trajo aquí a la tierra. Amén. Amén. Y ese diseño y ese propósito no lo vas a entender hasta que no seas un hombre espiritual.
que lo puedas ver de manera espiritual, porque Dios es espíritu. Amén. Sigamos. Gracias, Señor. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos sellados con el espíritu de Dios? Amén. Entonces, la única forma de tú conocer a Dios es por medio de su espíritu. ¿Estamos entendiendo? Gloria a ti, Padre. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y mira, y esto es lo más glorioso que tú puedes ver. ¿Para qué recibe el espíritu de Dios? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos qué Dios quiere hacer con nosotros. Para que sepamos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Para que sepamos que Dios no quiere que tú seas igual. Para que sepamos que llegamos a las manos de un alfarero. Amén. Para que sepamos que estamos siendo moldeados. Para que sepamos que Dios quiere que crezcamos a la estatura del varón perfecto. Y para que sepamos que Cristo tiene que ser formado en nosotros. Amén. Pero eso no lo vas a entender si no es por medio del Espíritu Santo. Entonces mira lo que dice. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El apóstol Pablo está diciendo que cuando él predica, que cuando él enseña, que cuando él se para a enseñar, no habla con palabras de hombre. Aló. Sino que ¿qué? Con las que enseña el Espíritu. O sea, él es consciente. Ahora vamos a suponer que yo soy un hombre espiritual y quiero enseñarles a ustedes esta palabra. Yo no podría enseñárselas a ustedes si por el Espíritu Santo no me he revelado. Amén. Y mi mayor intención, y gozo y esperanza es que a ti te llegue de la manera correcta. ¿Y cómo te puede a ti llegar esta enseñanza de la manera correcta? ¿Quién la tiene que recibir? Tu espíritu. ¿Estamos entendiendo? Tu espíritu tiene que recibirla, porque Él es el que entiende lo espiritual. Tu espíritu, que recibió vida por el Espíritu Santo cuando creíste en Jesús, es el que tiene que ser el depositario de toda esta información. Tu espíritu tiene que ser como estremecido. Tu espíritu tiene que ser levantado, fortalecido, para que esto sea como revelado a ti. Aló. Gracias, Señor. 14. Aquí viene esto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura, y no las podrá entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. ¿Te das cuenta? ¿Por qué cuando le predicamos a un hombre natural a veces dice que tú y yo estamos locos, Lucas? ¿Por qué? ¿Por qué para él es locura? Porque él no entiende. Él en su mente natural nunca va a entender que va a ser salvo por una persona que murió en la cruz. Nunca va a entender que su salvación está en creer un hombre, abro comillas, que era débil. Oye, tan débil fue y se dejó matar por los romanos. Tan débil fue y lo escupían. Tan débil fue. ¿Y si él era el rey? Recuerden que los mismos soldados romanos le gritaban y se burlaban. ¿Qué le decían? ¡Sálvate! Tú no eres Dios, sálvate. Pero en la mente natural no cabe. No es entendible. No hay forma de que comprenda que la salvación era producto de su muerte. La mente natural no entiende eso. La mente natural no entiende que cuando era golpeado, cuando era se lo escupían, cuando era blasfemado, él dejaba todo a Dios y se enfocaba en salvarnos. La mente natural no lo entiende. Amén. Eso solo lo discernimos ¿cómo? Por el Espíritu. 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él es juzgado de nadie. Y 16, quiero que te quede con esto. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En el momento que tú espiritualmente creces, empieza algo a transformarse. Amén. Y lo que se va a transformar, te lo voy a enseñar por la palabra. El Espíritu Santo no toca la carne. El Espíritu Santo, ¿a dónde toca? Cuando tú te conviertes, tu carne cambia.
Cuando tú te convertiste, te dejó de gustar la salchipapa. ¿Ah? Mira a Dianiti que me gustaba más. Te dejó de gustar el shawarma. ¿Ah? No. No. Pero tu espíritu volvió a la vida. Porque estaba muerto. Amén. Ahora lo vamos a ver por la palabra. El Espíritu Santo es una persona. Acompáñame a Romanos 12:2, por favor. ¿Estamos en qué? Primera, Romanos 12:2. Gracias, Dios. ¿Alguien me puede prender esto? El de ahí. ¿Cómo le fue con el calor de ayer? Romanos 12:2. Vamos a leer el 1 y el 2. Dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios, eso lo enseñó el hermano Benjamín, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero el 2 dice, no os a este siglo. Recuerda que este siglo, ¿qué leímos en Corintios? Que no podemos entender a Dios con sabiduría de este. Estamos entendiendo. Este siglo tiene que ver con tu vida terrenal. Este siglo tiene que ver con ¿qué? Con tu vida aquí en la tierra. La sabiduría de este siglo es la sabiduría terrenal. ¿Estamos entendiendo? Entonces, yo no puedo entender a Dios con la mente o con la sabiduría de este siglo. Y igual te dice aquí esta palabra. ¿Qué dice? No os conforméis, ¿qué cosa? A este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Cómo puedo yo ser transformado? ¿Cómo puedo yo saber que la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta? Lo leímos. Cuando estamos, ¿qué cosa? Gobernados o llenos o tomados ¿por quién? Por el Espíritu. ¿Quién te puede dar a entender y convencer que lo que Dios quiere para ti es bueno? Aunque estés pasando dificultades, aunque estés pasando necesidades. Aló, ¿cómo puedes tú entender que al final va a ser bueno? Solamente si por el Espíritu te es revelado. Aló. Por eso cuando vienen las pruebas, lo primero que quiere el enemigo en la dificultad es que tú dejes de orar. Es que dejes de leer la Biblia. Es que dejes de creer en Dios. ¿Por qué? Porque tu mente se vuelve natural. Tu mente se vuelve terrenal. Y ya no puedes ver, ya no puedes entender lo que antes entendías. Estamos viendo. Ya no se te hace fácil lo que al principio estabas en ese fuego, estabas en esa pasión, ibas con toda, creías. Va a llegar un momento donde tú vas a ser probado. Por eso Santiago dice que la fe más preciosa que el oro debe ser probada y pasada por fuego. ¿Por qué pasada por fuego? Para que tú salgas y entiendas al final que tú eres una preciosa joya que está siendo limpiada. Pero si tú no entiendes eso, vuelvo y te digo, vas a pensar que eres el remalas. Vas a pensar que Dios no te ama. Esa es la labor del enemigo. Yo he enseñado en esta casa que Satanás no tiene que esforzarse demasiado. Solo quitar tu mirada ¿de dónde? De tu Salvador. Vamos a suponer que ese es mi Salvador. Tan fácil que es hacer así y mirar todo el resto de cosas. O no hay suficiente distracción en este mundo. No hay suficientes redes sociales. O cada noticia que sale por la televisión. No hay suficientes cosas para que nuestra mirada se desvíe. No hay suficientes circunstancias como para que tú digas que no hay esperanza. No hay suficientes noticias como para que tú sientas angustia. Amén. Demasiadas. Y el que no conoce a Dios dice, ¿y dónde está Dios? Si Satanás tiene este mundo vuelto nada. ¿O no? Dios siempre estará con nosotros. Pero en medio de esas circunstancias, tienes que permanecer firme en la fe. Amén. Recuerda que el mismo Dios te puede podar, te puede cortar para que des más fruto. Porque es necesario que sea aprobada tu fe. Y mira lo que pasa.
Gracias, Señor. Renovando nuestro entendimiento para que comprobéis nuestro entendimiento renovado. O sea, si tú vienes, ¿de dónde nos sacó Dios? Del mundo. Pensábamos como el mundo. Teníamos estructuras mentales del mundo. Y viene el Espíritu Santo a cambiarte la manera de ver las cosas. Amén. Ahora les voy a decir por qué pasa eso. Por eso lo digo, porque me ven lindo. Cuando tú te conviertes al Señor y tenías un problema con el vecino, tenías un problema con mamá, tenías un problema con papá, dice la palabra de Dios, primera de Pedro 2:9, que Él nos ha sacado ¿de dónde? De las tinieblas y nos ha introducido en otro reino. ¿En el reino de la qué? De la luz admirable. Dianita, por favor, apágame la luz. Apágame la luz, por favor. Apágame la luz. Lástima que aquí no quedemos en oscuridad total. ¿Cuántos dedos tengo en la mano? ¿Cuántos dedos tengo en la mano? ¿Cuántos dedos tengo en la mano? 5. Prende la luz. Toda. ¿Cuántos dedos? Toda. ¿Cuántos dedos tengo en la mano? 5. ¿Cuántos dicen 3? ¿Cuántos dicen 2? ¿Cuántos dedos tengo en la mano? 4. ¿Cuántos dedos tengo en la mano, Rafa? 1. Mira, sean 5, sean 4, sean 1. Lo que te quiero enseñar es lo siguiente. Tú vienes de un mundo de tinieblas donde las cosas no se ven claras. Amén. De seguro tú dijiste 5, no porque me veías la mano. Porque tú sabes que mi mano, yo no nací deforme ni nada, ni llegué aquí contando que me había mochado 2 dedos antes de venir. Entonces tú estás dando una respuesta confiado en lo que yo debo tener, más no en lo que tú veías. ¿Aló? Más sin embargo, cuando estaba la luz ya tú me podías ver. Eso pasa con el Señor. Cuando tú te transformas, cuando tú te conviertes a Dios, yo sigo siendo igual, pero tú me ves diferente. Yo sigo siendo el mismo molestón, tu vecino sigue siendo el mismo cansón, tu esposa, tu esposo sigue igual, pero cuando tú te conviertes lo ves diferente y tienes tolerancia. ¿Y por qué pasa eso? Porque tú has cambiado, no yo. Yo sigo siendo el mismo, ¿o no? Es que el que se convirtió fuiste tú, no yo. El que tiene a Cristo eres tú, no yo. El que ahora ve con la luz del Evangelio eres tú, no yo. El que ahora ama porque tiene el Espíritu Santo eres tú, no soy yo. ¿Aló? Por eso en las circunstancias, cuando tengamos problemas y aflicción, recuerda quién es el que tiene a Cristo. Aunque te den ganas de hacer cosas diferentes, aunque te den ganas de impartir el ministerio de la imposición de manos. ¿Sí? Recuerda que el que tiene a Cristo eres tú. El que tiene que ver quién es Él eres tú, no yo. El que estaba en la cruz y lo insultaban y lo bofeteaban y lo despreciaban y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, es Jesús y ese Cristo está en ti. Y tú solamente puedes gobernar por medio del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te transforma, si el Espíritu Santo no te gobierna, vas a responder como el mundo responde. Vas a actuar como el mundo actúa, como eras tú antes. ¿Y de qué se trata esto? Que muchas veces tenemos conocimiento, pero no revelación. Santiago dice, no seas solamente oidor, sino que. No solamente oidor, sino que. Vuelvo y te lo repito, no solo oidor, sino que. ¿Y cómo puedo ser hacedor? Romanos 10:17 dice, la fe viene ¿por qué? Y el oír ¿por qué? Listo, la palabra me hace oír. Oigo a Dios, cree mi fe. Pero yo te digo, ¿será que los demonios creen? Sí, los demonios creen. Y tiemblan, dice la palabra de Dios. Pero no le hacen caso a Dios. Entonces, hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Creerle a Dios hace de que tú obedezcas. Y te tengo una buena noticia. Dios te capacitó para obedecer.
por medio del Espíritu Santo. Dios te capacitó para que te doblegues y esa carne, te dije que cuando tú te conviertes, ¿qué le pasa a tu carne? La carne empieza y se vuelve cuerpo glorioso. ¿Quién es de los que está aquí traspasa paredes? ¿Ah? Yo de pronto tumbo eso si es de drywall, pero por la panza que tengo, pero no porque tengo cuerpo glorioso. Nadie aquí traspasa paredes, ¿o sí? Creyeron en Jesús y levitaron, le salieron alas. ¿A quién le salió alas cuando creyó en Jesús? A nadie. A nadie. Porque al cuerpo no le pasa nada. La carne no se regenera. Tu vida espiritual sí se regenera. Tu espíritu comienza a creerle a Dios. Tu espíritu comienza ¿a qué? A escuchar a Dios y a creerle a Él. Acompáñame a Gálatas, por favor. Gálatas 5:16. Entonces Dios tú no te conviertes y Dios transforma tu carne. Le da vida a tu espíritu. ¿Y cómo vas a fortalecer ese espíritu? Gálatas 5:16. Esto es el diseño de Dios. Cuando entendamos este diseño, vamos a saber cómo vencer. Gálatas 5, capítulo 5, verso 16. Amén. Mira lo que dice. Digo pues, ¿qué dice Gálatas 5, 16 hasta el 18? Andad ¿cómo? Amén. Andad en el Espíritu y no le des complacencia ni dejes que la carne te gobierne en todo lo que ella quiere. Estamos como interpretándola. A ver, anda en el Espíritu y no dejes que la carne te manipule. Aló. No satisfagáis los deseos de la carne. Imagínate a la carne como un niño caprichoso, hambriento, que todo el día dice, papá quiere un dulce, mamá quiere un dulce. Y tú sabes que el dulce le hace mal. Pero tú dices, ay pobrecito, ese niño se va a poner triste y me va a odiar. Que te odie la carne. Es que nosotros cuando nos convertimos es para que la carne muera. La carne tiene que morir, tiene que ser sofocada por el Espíritu Santo. ¿O no? Que te odie. Ojalá la carne no quiera nada contigo. Significa que el Espíritu está gobernando. Significa que el Espíritu está fortalecido. ¡Aló! Santo. Sigamos, no hemos terminado. 5:16. 17. Porque el deseo de la carne es contra quién. ¿Y el Espíritu contra quién? ¿Y estos qué hacen? ¿Y estos qué hacen? Para que no hagáis lo que quisiereis. Para que no hagáis. Entonces, pregunto. ¿Tú crees que cuando tú te volviste espiritual, la carne se debilitó? Cuando tú recibiste a Cristo, vea, vienen los mayores ataques a la carne. Porque la carne quiere, ¿qué cosa? Oponerse a lo que como dice pues la carne ve venir, ya la carne sabe. Dice, no, yo no puedo dejar que este espíritu me gobierne. Yo no puedo dejar que este espíritu me levante a las 4 de la mañana. Yo no puedo dejar que este espíritu no me deje roncar hasta las 7. Yo no puedo dejarlo. Entonces la carne comienza a mandarte dardos a la mente. Y vea, y te quieres levantar a orar y es cuando más sueño te da. Y cuando no vas a orar, te despiertas de la manera más tranquila y sin sueño. Aló. Porque se opone. La carne no va a querer y nunca va a querer. Amén. Porque la carne, recuerda que lo vimos en Corintios, no entiende las cosas de qué. No entiende las cosas de qué. No entiende las cosas de qué. Pero aunque no la entienda, cuando el espíritu se levanta y vence, la carne tiene que obedecer. Porque tú no te vas a dejar doblegar por la carne. Porque el espíritu va a gobernar tu carne. Amén. Entonces, ¿cómo? Si el Dios no trabaja en la carne, sino en el espíritu, ¿cómo gobierna la carne? Dice el 16. ¿Qué dice? Andad. ¿A quién manda andar en el espíritu? Al vecino.
¿A quién manda que sea lleno del Espíritu? ¿A quién? ¿Al pastor? ¿O a ti? Y cuando yo lo leo, a mí. Y el 18, ¿qué dice? Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis. ¿De qué ley está hablando aquí? ¿Quién se acuerda? ¿De qué ley? ¿Cuál es la ley? Dígalo, hermana. ¿La ley cuál? La ley mosaica. La ley son los mandamientos del antiguo pacto. Recuerden que en el nuevo pacto es en Cristo Jesús. El antiguo pacto era, ¿qué cosa? Obedecer los mandamientos, la ley. Pero nadie podía obedecerlo. Por eso vino el nuevo pacto. Y antes el Espíritu Santo llegaba a determinadas personas. Hoy día el Espíritu Santo, ¿dónde está? Para capacitarnos, para gobernar. Hechos de los Apóstoles 1:8 dice, y recibiréis ¿qué? Poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo. O sea, tú no podrás testificar, tú no podrás ser testimonio de Dios sin el poder del Espíritu Santo. Aló. Habla Dios. Entonces, ¿cómo fortalezco mi espíritu? Haciendo ejercicios espirituales. ¿La carne va a querer? No. ¿La carne va a querer que venga el sábado a ayunar? No. Pero si tú, ¿a qué quiero llevar a esta iglesia? A que entienda. Yo lo he enseñado. Jesús nos salva en la cruz, ¿verdad? Pero Dios nos dejó y nos dotó con el poder del Espíritu Santo. Y el que lucha por nosotros aquí en la tierra, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién administra la gracia? ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios. Este es el diseño de Dios. Yo le decía a Rafa, creo la semana pasada, le dije, Rafa, ¿será que Dios confía en ti para que te salve? Y Rafa me dijo, sí, yo obedezco. Y yo le dije, así te vas a ir para los infiernos. ¿Se acuerda, Rafa? Bueno, yo oré por Rafa para que su corazón no dijera, el pastor me deseó el mal. Y le dije, no, Dios no confía en la carne. Por eso nos selló ¿con quién? Con el Espíritu Santo de Dios. Porque tú solo no te puedes salvar si no estás ¿qué? Lleno del Espíritu. Y el Espíritu Santo y tu espíritu no van a gobernar la carne si tú no fortaleces tu espíritu. ¿Estamos viendo? ¡Aló! En serio, no deje de ir al gimnasio por eso, hijo. Sigue yendo al gimnasio, pero fortalece el espíritu. Amén. No vaya a decir serio, el pastor me lo tiene montada. El pastor ahora no quiere que se me vean estos pechos ni estos brazos. Claro, dale a la carne, mijo. Y dale a la salchipapa. Pero media hora y 2 horas antes, dale al espíritu. ¿Estamos entendiendo? Es así. Es así. Mira lo que, ahora sí. Mira, te voy a dar el ejemplo más claro. Acompáñame a Romanos capítulo 7. Estamos enseñando a la iglesia. La palabra de Dios es buena. Dios nos va a enseñar. Pero no podremos vencer sin el Espíritu Santo de Dios. Vamos a tener mucha doctrina. Al final se los voy a resumir. Pero en últimas, quien nos guía es el Espíritu Santo de Dios. Romanos 7. ¿Ya le dije desde qué versículo? Tengo 2 gafas aquí. Gloria a Dios. El apóstol Pablo es un testimonio grande de esa lucha. Él no podía dominar la carne. Voy a enseñarle a la iglesia la transición de los 2 pactos. La transición de la ley o el antiguo pacto al nuevo pacto. Y vas a ver por qué Dios decidió que existiera el nuevo pacto. Vamos a Romanos 7:15, por favor. Gracias, Jesús. Nos vamos a deleitar con esta palabra. El apóstol Pablo en el 14 dice, la ley es espiritual y yo soy carnal. Listo. Ahí está. El apóstol Pablo sabía, aunque ustedes no lo crean, que la ley eran las tablas, la palabra de Dios es espíritu, pero la carne no la podía obedecer. Amén. Y el apóstol Pablo dice, la ley es espiritual, yo soy carnal. Entonces lo que hago, no lo entiendo. Mira lo que dice el apóstol Pablo, porque no hago ¿qué cosa? Lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, lo termino haciendo. Por eso,
para que Rafa quede más asentado lo que enseñamos la semana pasada, si el apóstol Pablo, tremendo hombre de Dios, no podía ni él con toda su fuerza, con todo el conocimiento de Dios en su carne, obedecer a Dios. Amén. No podía, porque terminaba haciendo lo que no quería hacer. O sea, él sabía que era malo, ¿o no? Yo siempre coloco aquí, nosotros sabemos que comer muy tarde de noche es malo. Sabemos que muchos hábitos alimenticios son malos. Sabemos que pero terminamos ¿qué cosa? Haciéndolo. Y solamente cuando tengas la revelación por el Espíritu y el Espíritu gobierne esa área de tu carne que te pide todas esas cosas, como dice una sobrina mía, todos los venenos, tío. Yo le eché todos los venenos. Oro porque esa niña esté aquí algún día. Vea, ustedes se van a deleitar con esa muchacha. Todos los venenos. Cuando come dice, le echo todos los venenos, tío. Entonces, el apóstol Pablo dice, termino haciendo lo que no quiero. Dice, y si lo que no quiero hago, entonces apruebo que la ley es buena. Escúchame, la ley escrita por Moisés no era mala, es buena. ¿Sabe por qué es buena? Dice el apóstol Pablo, porque me muestra qué cosas debo hacer y qué cosas no debo hacer. Y sé, entonces, ¿por qué es buena? Porque hay un parámetro, hay una forma de saber que lo que estoy haciendo no es correcto. Entonces, claro, la ley es buena porque termino haciendo lo que no quiero hacer. Entonces la ley tiene sentido. De manera que ya no soy quien hace eso, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, ¿en dónde? En mi carne. ¿No mora? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Estás dándote cuenta? Él sabe por la palabra, él conoce la palabra y quiere hacerlo. Él leía la palabra o no. Era un hombre de Dios o no. Y siempre fue temeroso de Dios o no. ¿Se acuerdan? ¿Quién perseguía a los judíos? Perdón, a la incipiente iglesia cristiana. Saulo de Tarso, porque conocía la palabra. Era celoso de la palabra. Pero no conocía a Jesús. Gracias. Entonces Pablo dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si yo hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿En dónde está el mal? En la carne. Miren lo que dice. Porque según el hombre interior, me deleito en Dios. ¿Cuál es el hombre interior? ¿Quién me dice? El hombre espiritual. El hombre espiritual siempre va a querer obedecer a Dios. ¿Aló? Porque el espíritu es el que le escucha a Dios. El espíritu es el que le copia a Dios. Si tú no tienes el espíritu, no le copias a Dios. No le crees a Dios. No le sigues a Dios. Si tú vas a escuchar la palabra de Dios en la carne, no vas a entender y vas a sentir rechazo. Pero si tú vienes aquí con el espíritu correcto, vas a deleitarte en las cosas de Dios. Amén. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. 22. Porque según el hombre interior me deleito en el de Dios. 23. Pero veo otra ley, ¿dónde? En mis miembros, o sea, en la carne, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En la carne está el pecado, en la carne está el mal, la carne no obedece, la carne no se sujeta. Amén. A menos que, y es a donde el apóstol Pablo llega. Gracias, Señor. 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ustedes se acuerdan cómo decían en el Chapulín Colorado? Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Eso dice el apóstol Pablo. ¿Quién me librará? ¿Quién me podrá librar si yo no he podido en mis fuerzas obedecer a Dios? ¿Aló? Y en el 25 está la respuesta. Gracias doy a Dios. Miremos la transición de la ley del antiguo pacto que no se podía obedecer al nuevo pacto. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente le sirvo a la ley de Dios, mas con la carne al pecado. Y empieza el 8 dando la respuesta. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
Los que no andan con ¿qué? Si no, no teníamos esperanza sin Cristo. Y Efesios 1:13 dice que tú crees en Jesús y eres sellado ¿con quién? Con el Espíritu. La garantía de que vas a llegar al cielo por el Espíritu. Iglesia, ¿qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo? No tuviéramos esperanza. Pero yo quería dejarlo hasta ahí. Pero esta mañana comencé a leer. Yo dije, no, aquí hay un tesoro que quiero decir a la iglesia. Sigamos en el 2, 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿de qué te libra? Del pecado y de la muerte. La ley del nuevo pacto, el Espíritu Santo es el que te va a librar ¿de quién? Del pecado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿por qué? Lo que era imposible para la ley. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Era imposible que la ley, esta carne, la cumpliera. ¿Cuál era la debilidad de ese pacto? Que la carne no podía cumplirla. Que la carne no podía obedecerla. ¿La estamos viendo? ¿Cuál era la debilidad del antiguo pacto? Que la carne no se sujetaba. Entonces dice, era imposible para la ley por cuanto era débil. ¿Por qué? Por la carne, coma. Entonces Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. 4. Para que la justicia se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 5. Porque los que son de la carne, sigamos, piensan, pero los que son del Espíritu, estamos viendo, el hombre, escúcheme, no existe tal cosa que un cristiano carnal. Porque van a escuchar eso. Es que tú eres un cristiano carnal. Imposible. Imposible que sea cristiano y que sea carnal. Porque la marca de que soy cristiano es que ya no soy, ¿qué cosa? Carnal. La marca de que soy cristiano es que ya la carne no me gobierna. La marca de que sigo a Cristo es que tomé mi cruz y morí para seguir una vida espiritual. Pero tú vas a escuchar personas que te dicen, es que él es cristiano carnal, él todavía no. O es cristiano o no es cristiano. O se ha convertido o no se ha convertido. O tiene a Cristo o no tiene a Cristo. O tiene el Espíritu Santo o no lo tiene. Aleluya. Gracias, Señor. Habla Jehová. 6. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué cosa? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué cosa? Vida. Wow, y paz. La palabra paz ahí no está como adorno. Es vida y es paz. Es vida y es paz. Es vida y es paz. Porque estás fortalecido. Porque estás lleno. Porque haces ejercicios espirituales. Y estás lleno de vida. ¿Y quién es la vida? ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Y quién es el príncipe de paz? Jesús. Gracias, Jesús. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco podrán hacerlo. Todo lo que la carne te manda hacer va contra ¿qué? Contra Dios. Y aquí lo dice el apóstol Pablo, la carne no se sujetará a Dios, dice, ni tampoco podrá hacerlo. Aló, la carne no va a obedecer a Dios, ni podrá algún día hacerlo, a menos que, ya entienden el apóstol Pablo porque dijo, gloria a Dios por Jesucristo. Wow, gracias Señor. 8. Y los que viven según la carne. 9. Mas vosotros, a los cristianos de esta casa les digo esta palabra. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
Y le suelto esta pregunta que está en la palabra. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El 10 se lo dejo de ñapa. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, recibimos a Jesús, nos sellamos con el Espíritu se fortalece y tenemos vida y obedecemos a Dios. Amén. Y ahí es donde tú puedes verdaderamente darte cuenta quién es de Dios. No puede obedecer la carne al Espíritu. Ahora, ¿por qué no lo puede obedecer? Volvamos a Corintios. Porque para el hombre natural, carnal, todo lo que dice el Espíritu es una ¿qué? Locura. ¿Sí? La palabra de la cruz es locura. Santo. ¿O no nos han dicho locos? ¿Sí o no? ¿A cuántos de ustedes le han dicho locos? Le lavaron el cerebro. ¿Ah? Fanático, evangélico. Gloria a Dios por eso. Si te dicen así, algo bueno estás haciendo. Y si te dicen así, el Espíritu está mostrando que Cristo está en ti. Amén. Gloria a ti. El Espíritu, ¿a quién le habla? Vuelvo a repetirlo. Al Espíritu. El Espíritu Santo le habla a tu espíritu. Se hace uno y se fortalece para poder gobernar la carne. Amén. Nuestro espíritu se fortalece y vence la carne. Amén. Y también comienza a trabajar en los pensamientos. Amén. Y empiezas tú a los pensamientos. Recuerden que la fe, fortalecidos en la fe, un día lo enseñé, dice, fortalecidos en el poder de sus fuerzas. Y cuando venga en Efesios el dardo de fuego de Satanás, tú levantas el escudo ¿de qué? De la fe y lo apagas. Eso es Cristo en nosotros. ¿Cómo lo dice Santiago? Que la única forma que tú no seas oidor, sino también, ¿qué cosa? Hacedor de la palabra, para poder obedecer. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Dice que nos enseñará todas las cosas y nos dirigirá a la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Y quién es la verdad? ¿Y quién es el camino? ¿Y quién es la vida? Cristo. Santo. Te amo, Dios, por eso. Si tengo a Cristo, vamos a ver estas conexiones. Si tengo a Cristo, ¿a quién tengo? Al Espíritu Santo. Si tengo el Espíritu Santo, ¿debo ser guiado por quién? Por el Espíritu Santo. Y si soy guiado por el Espíritu Santo, ¿a dónde me va a guiar el Espíritu Santo? A Cristo. ¿Estamos viendo? Santo, santo, santo. Y si me guía a Cristo, ¿me está guiando a dónde? ¿O no? Porque Jesús es el verbo. Jesús es la palabra. O sea, no me va a guiar a algo diferente que no esté. Entonces te das cuenta que es importante también conocer la palabra. Para que tú te des cuenta que lo que te manda de ser el Espíritu viene de Dios. Aló, porque por ahí hay espíritus que engañan. Aló, ¿o no? Y si un espíritu te engaña, es porque te está guiando a algo diferente de la. Y si te guía a algo diferente de la palabra, te está sacando del camino, te está sacando de la verdad, te está sacando de la vida, te está sacando de Cristo. Y recuerde que todas las promesas en Él son sí y en Él son amén. Entonces tú dirás, ahí sí llora, ahí sí canta. Nadie me quiere y mejor cómete un gusanito, porque estás por fuera de Jesús. ¿Aló? Estamos enseñando a la iglesia. Espero que... y nos guiará para cumplirla. Si no tengo a Cristo, no soy hijo. ¿Tú lo crees?
Romanos 8:14. Iglesia, esto es tan esencial. Si no tengo a Cristo, no tengo el Espíritu. ¿Y qué dice Romanos 8:14? Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos quiénes son? Hijos de Dios. No existe cristiano carnal, no existe hijo carnal. El Hijo es guiado por el Espíritu Santo. ¿Vamos a fallarle? Sí. ¿Vamos a caer en determinadas ocasiones? Sí. Pero no vamos a pecar deliberadamente. ¿Vas a tener tus luchas? Sí. Porque obedecer a Dios cuesta, ¿o no? La carne, esto también lo enseño a la iglesia. La carne que tú mortificas, la carne no quiere ser avergonzada. ¿Por qué tú dices una mentira? Porque la carne no quiere quedar en vergüenza, ¿o no? La carne no quiere ser expuesta. Por eso viene el pecado, viene la mentira. La carne quiere saciarse, deleitarse. Por eso viene el adulterio, la fornicación, ¿o no? ¿O no? Porque la carne, te acabo de demostrar, es un niño inquieto, caprichoso, insaciable. Insaciable. Y te lo acabo de mostrar. Todo lo de la carne te separa de Dios. ¿O no lo vimos? Ahora, bueno, lo digo al final. Cuando tú eres de esa manera transformado y convertido, entonces tú comienzas a amar como Dios ama. Comienzas a perdonar, porque ya es el Espíritu quien te gobierna. Como me contaba Silverio ahorita en la mañana, ¡ay, Dios mío! Estaba que comía el muerto. Y lo coge Dios y le dice, papá, perdona. Dios utilizando a un hombre, a un humano. Papá, perdona. Papá, perdona. Eso no es, así no lo hace Dios. Dios perdona. Entonces te vuelves piadoso, misericordioso, te gozas en medio de la prueba. Siembras, ayunas, ofrendas y sirves al Señor con las motivaciones correctas. Porque algo que sí enseño y me gusta es que tenemos que hacer las cosas con las motivaciones correctas. Porque solo Dios es digno de toda la gloria y la alabanza. Vamos a concluir, iglesia. Traté de escribirlo y lo voy a leer porque no quiero que se me quede nada, porque esto fue hoy en la madrugada. El Espíritu Santo no es una doctrina, amados. Las doctrinas son importantes, sí. La doctrina te da conocimiento de Dios, la doctrina te fortalece, te sostiene en la fe. Pero el Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Una qué? Una persona, dígalo, varón. ¿Es una qué? Una persona. ¿Y cómo me puedo yo guiar de esa persona? ¿Cómo puedo yo confiar en esa persona? ¿Cómo me puedo relacionar con conocer a esa persona? Relacionándome con esa persona. ¿O no? Por las pocas personas humanas que tú de pronto hemos escuchado esto, no, yo por él meto la mano, yo por él, algunas veces por hombres, podemos decir, no, yo no creo, ¿verdad? Pero ¿por qué tú te atreves de pronto a tanto? Porque te has relacionado con esa persona. Lo has conocido en los límites, lo has conocido en lo más bajo, lo has conocido y tú sabes de lo que él puede ser capaz. Ha sido probado y no ha caído, ¿sí? Y por eso puedes decirlo. Ahora, con el Espíritu Santo vas a la fija. Nunca vas a perder, siempre te va a guiar a Cristo, siempre te va a llevar a la verdad, pero lo necesitamos. Esa relación con el Espíritu Santo la necesitas para todo en la vida. Para cuando llegas a una entrevista de trabajo, cuando tú trabajas, cuando te relacionas con tu esposo, con tus hijos. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios que nos guíe. Porque cuando somos guiados no somos condenados. Porque si el Espíritu Santo nos guía, dijimos, no hay ninguna condenación. ¿O por qué decía Corintios, dice que no estamos bajo la ley? Porque el Espíritu Santo siempre nos va a dirigir a que decidamos dentro de qué, de todo el dominio de Jesucristo. Yo siempre enseñamos en esta iglesia, supongamos que este recinto es Jesucristo, estoy en Cristo, y el Espíritu Santo dice, muévete para acá,
Muévete para acá, vete para allá, vete para allá, vete para allá. Decisiones tomadas guiado por Dios, pero nunca te sales ¿de qué? De Cristo. Si tú ves que algo te dice, vete para allá, abre la puerta y sal, eso no viene del Espíritu Santo, porque te saca ¿de dónde? De Cristo, de cobertura de Cristo. Y entonces solamente te podrás dar cuenta cuando la palabra de Dios está sembrada en tu corazón. Amén. Te quiero decir una experiencia que yo he vivido. Muchas de las cosas lleno o estudiando y orando a Dios me ha hablado el Espíritu Santo. Y cosas que por ahí a los meses o a los años me di cuenta que estaban en la palabra de Dios. En su momento, como uno sabe porque el Espíritu Santo discierne. Uno sabe el Espíritu que viene de Dios. Pero, escúcheme, estaba en la palabra de Dios. Amén. O sea que lo que pasa es que yo no lo había leído o no lo había visto, o si lo leí, no lo había estudiado ni entendido de la manera correcta. Nunca te va a decir el Espíritu Santo algo que esté por fuera de su palabra. Nunca. Jamás. Y algo que aprende en iglesia, entre más lo conoces, más te santificas. No creas tal cosa que entre tú más conoces a Dios, más le encuentras lados oscuros. No le encuentras como orejas, artilugios, escondites que el hombre neófito no ha visto. Mentira. Entre más conoces a Dios, más te santificas. Más ves su gloria, más temor te da de fallarle, más le amas. Amén. Imagínate si Dios manda a escudriñar las Escrituras para que lo conozcas y resulta que lo vas a escudriñar para que conozcas el lado oculto de Dios y donde Dios te permite cosas. Por favor. Por favor. Entonces Dios nunca te manda a estudiar las Escrituras porque vas a encontrar cosas ocultas. ¿Ah? El erudito, él lo descubrió. A él se le reveló que él podía hacer eso. Pero los que estamos nuevos y los que estamos todavía en el primer amor, somos unos que ineptos, no estamos capacitados, porque no conocemos a Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y todas esas doctrinas se enseñan. Entre más conoces a Dios, más le amas y más te santificas. Dale un aplauso al Señor. Sin el Espíritu Santo, como dice Hechos 1:8, no puedo testificar de Cristo, porque no está el poder del Espíritu Santo. ¿Quién se acuerda la palabra testificar? ¿Qué significa en el original griego? Testigo, sí, pero el original es martos. ¿Se acuerda que es mártir? O sea, que el Espíritu Santo es el que nos da el poder para morir por la causa de Cristo. Y eso es testificar. ¿Cómo tú testificas? Cuando te ven a ti en tu reacción, no ven a Luis Daniel, sino que ¿a quién ven? No voté, como dicen por ahí, no me bajé de la cruz. Pim, pa, pa, pa. Así decimos, me bajé de la cruz. Le dije tal cosa y luego me volví a crucificar. Oye, ¿y sabe quiénes dicen eso? Los grandes eruditos de la fe. Los que ya se sienten que han crecido en el Señor. Hoy, por favor, entre más conozco al Señor, más me crucifico, más me someto a Él. Amén. Porque más que me conozco al Señor, más me parezco a quién. Más me parezco a quién. A Cristo. El origen de esta enseñanza es por esto que voy a enseñar ahora. Lo tenía al principio, pero lo dejé al final. Ustedes saben que existen muchas denominaciones cristianas evangélicas. Muchas. Cuando ustedes entren a estudiar sus teologías y van a escuchar lo que se llaman denominaciones. Hay presbiterianas, hay metodistas, hay pentecostales, hay reformadas, hay bautistas,
¿Sí o no? Todo eso lo vamos a encontrar. Pero mira lo que pasa. Seremos hermanos si todos tenemos como eje el Evangelio de Jesús y si todos verdaderamente tenemos a Jesús. ¿Qué es una denominación? Gente que cree en Jesús, creen que son salvos por la fe solo en Cristo. ¿Sí? Porque algunos piensan que son salvos por la fe y por obras, ¿o no? Perdona, yo a veces hablo, pero mucho del catolicismo es eso. La fe, pero hay que hacer obras. Si tú piensas que es por obras, sí es por obras, pero por la obra de Jesús. Ya Jesús hizo la obra. Tú solamente crees en Él. Ahora, acabamos de enseñar que si creo, soy sellado ¿por quién? ¿Y quién me va a mantener en la fe? ¿Y quién me va a mantener en Cristo? El Espíritu Santo. O sea, si tú verdaderamente crees, el Espíritu Santo no va a dejar de que ¿qué? De que tú te desvíes. Aló. Porque Él te va a mantener aferrado ¿a qué? A la verdad. Entonces las denominaciones son un eje y tú de pronto piensas que se pierde la salvación. Estos dicen que no se pierden. Estos dicen que la tribulación va a pasar en la iglesia. Otros dicen que la iglesia va a ser raptada antes de la tribulación. Otros dicen que los 1000 años, el milenio, son después de la tribulación. Otros dicen que son antes. Otros dicen que Satanás se va a amarrar por una pita curricán. Otros dicen que se va a amarrar con un cable de metrocable. Otros dicen que Satanás no se... Cosas. Y salen las denominaciones. Y termina la denominación separándonos. En vez de unirnos. Esas son las denominaciones. Terminan separándonos porque entonces el que tiene a Cristo pero tiene esto piensa que Él es la verdad. El que tiene a Cristo pero piensa esto, entonces esta es la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Cristo. Entonces tú no, ay, yo soy reformado, ay, yo soy metodista, ay, tú eres cristiano. Cristiano. Sigues a Cristo. Eso es lo que somos. Cristianos. Esta iglesia tiene que seguir a Jesucristo. Y nada más nada. En el transcurso de seguir a Cristo se te va a revelar una que otra, ¿qué cosa? Doctrina secundaria. Pero eso no te hace superior a ningún otro hermano. No te hace superior. Aló. Romanos 14 dice que hay débiles en la fe. Hay personas que dicen que no hay que tatuarse, que no hay que ponerse arete, que se ponen. Y Dios dice, los amo porque lo hacen para glorificarme a mí. Y tú que eres maduro, dices, no, eso no tiene nada que ver. Nada tiene que ver. ¿Qué tiene que ver? Si uno se puede maquillar, gloria a Dios. Pero eso no hace que veas a tu hermano como menor cosa. Ni hace que el otro, porque el problema de los otros es que nos mandan para el infierno de una vez. ¿O no? Ambos estamos equivocados. El que condena al infierno como el que se cree superior. Aló. Porque Dios mira el corazón que le ama a Él. Esos son arandelas. Y esos son las denominaciones. No te dejes guiar por eso. Algún día te vas a alinear a una denominación por tus convicciones. Algún día. Pero no te sientas superior a nadie. Sigue a Cristo. Tú eres cristiano. Y mientras el Espíritu Santo, que es lo que quiero enseñar hoy, sea la verdad en tu vida y gobierne tu vida, siempre vas a estar en Cristo. Lo demás son doctrinas secundarias, terciarias, lo que sea. Pero eso es lo que se ve venir. Y eso es lo que estamos viendo. Y está creyendo una doctrina muy reformada, está saltando. De nada me sirve ser reformado si no he sido transformado por el poder de Dios. De nada me sirve ser bautista, pentecostal, metodista, si no he sido transformado por el poder de Dios. De nada me sirve conocer. Es que tú no sabes. Es que esto es así, así, así. Listo. Es que no, sí, no. Es que Cristo lo hizo así. Listo. Pero ¿cuál es la esencia? Jesús es la esencia. Recuerden la ley. Se los enseñé.
¿De qué sirve ese conocimiento? La Biblia dice que ese conocimiento, si ese conocimiento no me transforma, si ese conocimiento que tienen unas o otras denominaciones que defienden sus doctrinas, si ese conocimiento no me transforma ni me hace parecer más a Cristo, entonces ese conocimiento es vano. Aló, porque no me transforma, no me hace parecer más a Cristo. Son arandelas. ¿Qué pasaba antes, iglesia? En el antiguo pacto, ¿cómo se sabía que una persona era judía? ¿Quién me dice? ¿Qué tenía que hacerse cuando nacían los muchachos? Y se circuncidaban. Se circuncidaban. Y todos esos fariseos estaban circuncidados o no. ¿Y qué le decía Jesús? Partida de hipócritas. Tenían mucho conocimiento, pero nunca entendieron la esencia de la ley. Nunca la entendieron. Y eran maestros de la ley. ¿O no? Eran los maestros, los fariseos. La palabra fariseo no piensa que significa sino maestro. Uno piensa que fariseo es un hipócrita o un engañador. No, fariseo significa sabio, maestro. Pero por muy sabio y por muy maestro lo leímos, no se les había revelado la verdad. ¿Por qué? Porque no veían las cosas de manera espiritual. Y quiero llevarte a esto. Se circuncidaba. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Que en el nuevo pacto, ¿qué es lo que hay que circuncidarse, amados? Epa. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Y quién me circuncida el corazón? El Espíritu Santo. ¿Quién me transforma el corazón? El Espíritu Santo. Entonces si todo ese conocimiento y esas nuevas revelaciones lo que hacen es envanecerme y llenarme de orgullo. Así es más fácil, ¿verdad? Y de soberbia. Entonces no me está circuncidando el corazón. Ese conocimiento es un artículo más, es un adorno más de mis ropas. Es como si me pusiera una cartera, como si me pusiera un accesorio, como si me pusiera un vestido de marca. ¿Ah? Y la Biblia dice que somos sepulcros blanqueados. ¡Aló! Sepulcros blanqueados, podridos por dentro, con ropa fina. ¿O no? Así es. Porque si ese conocimiento no me transforma, es vano. El conocimiento me puede reformar algunos pensamientos, pero solo el Espíritu Santo me puede transformar y conformarme a la estatura del varón perfecto. Dale un aplauso al Señor. Ya no predico más. Amados, quiero concluir esto. Las denominaciones existen y no son malas, porque nos dan otra visión y otra perspectiva de las cosas. Personas que han visto y han interpretado la Biblia de otra manera. Yo no estoy diciendo que son malas. Malo es que tu corazón se llene de orgullo. Aló. Y que te sientas superior. Eso sí es lo malo. Y que entonces veas al hermano como que está equivocado y los condenamos. Las denominaciones te enriquecen. Yo nací en una denominación y hoy día estoy en otra y he tomado cosas de uno y cosas de otra. Pero todas, mientras amen al Señor y sigan al Señor, son buenas. Aló. Pero tú tienes que tener claridad que se enseña. Tú puedes estar en una doctrina, es que lo que te salva no, sí te salva la doctrina. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina para que te salves tú y los que te escuchan. Es importante la doctrina. Lo que trato de decirte es que hay doctrinas principales y hay doctrinas secundarias. Por lo menos, si algo ustedes se dan cuenta que yo no predico en esta iglesia es escatología bíblica. ¿Qué es escatología? ¿Quién me dice? Se llaman los últimos tiempos. Entonces, yo me voy a parar aquí porque santifícate, porque cuando llegues al cielo vas a encontrar calles de oro, mar de cristal. De pronto abres tu recámara y encuentras
un billete de $2.500. De pronto encuentras un perrito de peluche bien bonito y el mar es de cristal y tú vas a ver esos peces que van a, las escamas brillan, la traslúcida, tú no lo imaginas, y de pronto vas a ver bellezas y arte contemporáneo. Eso está bien, eso te salva. Ahora, nosotros los ministros estamos en la obligación de estudiar eso. Sí. Estamos en la obligación de enseñar eso. Sí. Pero la prioridad es Cristo. Amén. La prioridad es Cristo. Si tú estás en Cristo, algún día vas a ver lo que la escatología bíblica dice que es. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Ay, que el arrebatamiento no es para la iglesia, que vamos a pasar por la tribulación. Iglesia, mantente en Cristo. Si eres arrebatado, gloria a Dios. Si te toca la tribulación, imagínate a alguien que no se le predica a Cristo, llega la tribulación, ¿qué le pasa? Se aparta del Señor. Si llega la tribulación, ahora, pero tienes a Cristo, dice que nada me podrá separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada, ni la maldad más terrible, porque es en Cristo Jesús que tengo el vínculo con Dios. Llegó la tribulación, gloria a Dios. Padre, yo pensé que no me iba, yo pensé que tú me recogías antes, pero nada me va a separar de ti. Yo, Luis Daniel, pienso, y por las escrituras, que vamos a ser arrebatados antes de ¿qué? De la tribulación. Pero hay otros que no, que dicen que en la mitad, 3 años y medio son, y otros dicen que al final. ¿Eso te salva? ¿Eso te salva? ¿Eso te salva? No. Es importante que lo leas, lo estudies y tomes una de las dos posiciones, sí, son importantes. Pero el más importante es Cristo. Amén. Entonces, tú vas a hacer tus estudios, tú vas a alinearte a una posición de esa doctrina, pero nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice que el amor es el vínculo perfecto. Gloria a ti, Padre. Vamos a orar por esta palabra. Levántate, por favor. Gracias. Señor, yo te bendigo, Padre. A ti, solamente a ti vengo y te doy la gloria.